Permítame decir un número, 128.000. Ese es el número estimado de empresas que hoy operan en SAP SC y todas comparten la misma fecha en el calendario, diciembre del 2025. Ahora bien, aquí está la paradoja que motivó este trabajo. SAP ofrece tres rutas de transición distintas hacia S4HANA, tres caminos con consecuencias completamente diferentes en costo, riesgo y continuidad operativa. Sin embargo, en la práctica organizacional colombiana, esa decisión se toma con frecuencia en reuniones de pocas horas, basadas en la recomendación del partner implementador, sin un marco comparativo independiente, sin criterios trazables y sin un análisis que integre tecnología, finanzas y gestión del cambio al mismo tiempo. Ese es exactamente el vacío que Juliana y yo identificamos y es el vacío que este trabajo busca cerrar. Esta investigación diseña una propuesta metodológica, un artefacto de decisión que permite a los equipos directivos colombianos seleccionar la ruta de transición hacia S4HANA con criterios defendibles, tratables, contextualizados a nuestra realidad. Los sistemas ERP constituyen hoy en día el núcleo transaccional de las organizaciones. En el caso de SAP, la plataforma SC, que lleva décadas en operación en miles de empresas, enfrenta una fecha crítica. SAP mantiene el soporte estándar de SAP Business Suite 7 hasta finales de 2027 y ofrece un mantenimiento extendido hasta el 2030 bajo condiciones específicas. La migración hacia S4HANA no responde a una única ruta. Las organizaciones pueden optar por Greenfield, Brownfield o Selective Data Transition. Cada opción implica compensaciones diferentes entre rediseño de procesos, preservación del histórico, complejidad técnica y estructura de costos. Y es aquí donde surge el problema central de este trabajo. Con frecuencia, la selección del enfoque de la transición se realiza desde visiones parciales. Algunas organizaciones privilegian la variable técnica y minimizan el impacto financiero. Otras priorizan la continuidad operativa y postergan la racionalización de procesos y otras optan por la recomendación del partner sin una evaluación estructurada e independiente. En consecuencia, el problema central que aborda este trabajo es la ausencia de un marco comparativo integral que permita a los equipos directivos seleccionar la ruta de transición hacia SAP S4 con criterios defendibles, tratables y contextualizados al entorno empresarial colombiano. Veamos entonces la brecha que justifica esta investigación. Revisamos la literatura académica y técnica más reciente y encontramos trabajos valiosos. Catherine y sus coautores sintetizan las estrategias de migración. BAT enfatiza las buenas prácticas en entornos cloud. Polu propone un marco secuencial. Por su parte, Aka Samuel desarrollaron modelos cuantitativos de estimación de esfuerzo para Brownfield. Sin embargo, identificamos tres limitaciones recurrentes. La primera es la tendencia a fragmentar el problema entre estrategia técnica, ejecución y factores de éxito sin integrarlos en un solo mecanismo de decisión. La segunda es el predominio de una orientación prescriptiva o descriptiva, es decir, se describen las rutas o riesgos, buenas prácticas, pero hay poca formalización de un artefacto metodológico para seleccionar el modelo de transición. Y la tercera es la ausencia de trabajos centrados en el entorno colombiano o latinoamericano. No identificamos un marco consolidado de apoyo a la decisión orientado a las específicas necesidades de nuestras organizaciones. Este vacío motiva nuestro objetivo general, diseñar una propuesta metodológica que apoye la toma de decisiones en transiciones SAP SC hacia S4HANA en empresas colombianas, integrando aspectos tecnológicos, financieros, organizacionales y de gestión del cambio. El trabajo opta un diseño cualitativo de alcance descriptivo y propositivo apoyado en principios de Design and Research, es decir, construimos un artefacto útil para resolver un problema organizacional concreto, justificamos su persistencia y evaluamos su aplicabilidad mediante dos instrumentos complementarios. Para construir y verificar la propuesta metodológica utilizamos dos instrumentos con propósitos distintos. El primero es el juicio de expertos, empleado durante la construcción del artefacto. Su función fue contrastar la pertinencia de los riesgos identificados en la literatura, ponderar las dimensiones y factores críticos de éxito y recoger criterios de decisión aplicables al contexto colombiano. Los resultados no valían el artefacto una vez terminado, lo construyen junto con la revisión de literatura. El segundo es la simulación de caso, utilizado para verificar la operatividad de la propuesta ya estructurada.
demostrando que produce salidas concretas, interpretables y accionables frente a un escenario organizacional realista. El instrumento de juicio de expertos se diseñó en 12 secciones, organizadas en torno a 5 grandes propósitos. Primero, caracterizar el perfil y experiencia del experto. Segundo, ponderar las dimensiones de éxito de la transición. Tercero, evaluar cuantitativamente los riesgos del modelo mediante una escala de Likert de probabilidad de impacto de 1 a 5. Cuarto, identificar criterios estratégicos de decisión. Y quinto, reglas arquitectónicas aplicables al contexto colombiano y validación. Para la evaluación de riesgos, construimos una matriz de 10 riesgos distribuidos entre los 3 modelos de transición. El instrumento también incluyó preguntas sobre reglas de decisión arquitectónica, cuándo preferir cada modelo según condiciones del landscape, obstáculos de aplicabilidad en Colombia y riesgos emergentes no contemplados inicialmente. Presento los resultados más importantes. En primer lugar, la ponderación de las dimensiones de éxito. Los expertos distribuyeron 100 puntos porcentuales entre 4 dimensiones, obteniendo el siguiente consenso promedio. Dimensión tecnológica 30%, dimensión organizacional 25%, gestión del cambio 24% y dimensión financiera 21%. La interpretación central es que la transición debe analizarse como una decisión balanceada. Las dimensiones no tecnológicas suman el 70% del peso de referencia. Esto evidencia que el patrocinio ejecutivo, la gobernanza y la capacidad de adopción son tan determinantes como la factibilidad técnica del sistema. Un Go Live técnicamente exitoso puede deteriorarse si no existe adopción, gobierno de datos y capacidad de decisión. Una alternativa financieramente atractiva puede generar costos ocultos si arrastra deuda técnica. Los 6 riesgos con mayor criticidad son: primero, la inconsistencia de datos por fallos de sincronía en Selective Data Transition o Bluefield, con 21,2, la más alta del panel. Empatados en segundo, tercer y cuarto lugar, el exceso presupuestal en Greenfield, el arrastre de deuda técnica en Brownfield y los costos ocultos de remediación, todos con 17,8. Quinto, el fallo en el cutover por datos sin limpiar, con 17,4. Y por último, el sexto, la baja adopción por parte de los usuarios finales con 15,8. En cuanto a la evaluación de riesgos, la criticidad promedio agregada por modelo fue Greenfield 15,85, Brownfield 16,50 y Selective Data Transition o Bluefield 17,45. Selective Data Transition o Bluefield acumula mayor criticidad por complejidad de sincronía de datos y la dependencia de herramientas especializadas. Nótese que ningún modelo concentra todos los riesgos altos, lo que refuerza que la decisión depende del contexto específico de cada organización, no de una regla universal. El criterio con mayor promedio fue la baja tolerancia al downtime durante el cutover, con 4,6 sobre 5. Le siguieron la urgencia temporal por el fin de soporte y la deuda técnica, ambas con 4,4. Notablemente, la restricción presupuestal obtuvo un menor peso con 3,6. Respecto al contexto colombiano, los obstáculos de mayor prioridad fueron la restricción presupuestal, la asimetría de conocimiento en el C-Level y el sesgo del implementador. Estos hallazgos determinaron 2 decisiones de diseño críticas. Los artefactos deben presentarse en lenguaje ejecutivo no técnico y el business case debe mostrar TCO a 5 años con escenarios de sensibilidad, no solo inversión inicial. La propuesta metodológica es un artefacto de decisión, no reemplaza metodologías de implementación como SAP Active ni herramientas técnicas como SAP Readiness. Su aporte se ubica en una etapa previa y estratégica y es ordenar la conversación decisional entre actores con perspectivas diferentes, tecnología, finanzas, operaciones y dirección, y transformar insumos fragmentados en una recomendación estructurada. La propuesta se apoya en 5 principios de diseño: integralidad, trazabilidad, contextualización, flexibilidad y lenguaje ejecutivo. La metodología se organiza en 6 fases secuenciales con una lógica iterativa. La primera fase es gobierno y contexto de la decisión. En esta fase se define quiénes participan, qué problemas se resuelve y cuáles son las restricciones. El producto es una ficha de contexto que consolida el alcance, módulos, restricciones de downtime, presupuesto, estrategia cloud y requerimientos regulatorios locales. La segunda fase es el diagnóstico del Landscape SC.
Aquí se caracteriza la complejidad en 6 frentes: datos, código Z, integración, procesos, arquitectura y capacidades internas. La salida es una matriz que clasifica cada frente en un nivel bajo, medio o alto. La tercera es la fase de ponderación de dimensiones. En este punto, la organización acuerda los pesos relativos de las 4 dimensiones usando los resultados del juicio de experto como punto de partida, pero ajustándolos mediante un taller interno obligatorio. La cuarta fase es la comparación de alternativas. Greenfield, Brownfield o Bluefield se evalúan con criterios homogéneos. El puntaje ponderado corresponde a la sumatoria de pesos por dimensiones multiplicado por la clasificación del criterio en una escala del 1 al 5. La quinta fase es el análisis de riesgos. Las alternativas reciben un ajuste de riesgo mediante un factor que clasifica los riesgos en 3 categorías: aceptables, condicionantes o que exigen remediaciones confirmadas de descarte, que hacen inviable la ruta bajo las restricciones actuales. Finalmente, la sexta fase es la recomendación ejecutiva. Esta fase convierte el análisis en 5 componentes: resumen ejecutivo, scorecard de alternativas, mapa de riesgos, business case preliminar a 5 años y un roadmap de los próximos pasos. El semáforo de viabilidad permite presentar la decisión ante la junta directiva gráfica y fácilmente. La metodología también incluye reglas de orientación explícitas. Greenfield se orienta a organizaciones que buscan transformación profunda y tienen capacidad de absorber cambio. Brownfield favorece la continuidad cuando el SDT conserva valor y no presenta deuda técnica. SDT o Bluefield ofrece un equilibrio para escenarios complejos siempre que existen gobiernos de datos suficientes. Para verificar la operatividad de la propuesta, construimos un caso representativo de una empresa manufacturera colombiana. La empresa tiene 820 empleados, opera con SAP SC desde el 2012 y cuenta con los módulos de finanzas, costos, logística, ventas, producción y WM. La restricción de Downtown es máxima porque opera 24/7 en temporada alta. El presupuesto aprobado es de 4.500 millones. Además, enfrenta un desacuerdo interno. El CIO prefiere Brownfield, operaciones quiere Greenfield y finanzas por su parte exige una justificación del TCO a 5 años. El diagnóstico del landscape reveló complejidad alta en 4 de los 6 frentes. Primero, 280 objetos activos, de los cuales el 60% tiene lógica fiscal colombiana crítica e irreemplazable. Segundo, 17 interfaces activas, entre las cuales una de ellas sin un dueño técnico identificado. Tercero, ausencia de un ambiente de pruebas. Y cuarto, un equipo interno de solo 6 personas con disponibilidad limitada. El scorecard multicriterio, con pesos ajustados por el comité, quedó así: dimensión tecnológica 35%, dimensión financiera 25%, organizacional 20% y gestión del cambio 20%. Con estos pesos, el scorecard arrojó los siguientes puntajes: Greenfield 2.05, STD 3.10, Brownfield 3.40. Tras aplicar el ajuste por riesgo, Greenfield quedó descartado por 2 riesgos de descarte: exceso presupuestal incompatible y disrupción operativa en un entorno 24/7. Bluefield quedó condicionado principalmente por una restricción presupuestal que impide confirmar las mitigaciones necesarias. Finalmente, Brownfield fue recomendado con 3 condiciones obligatorias: saneamiento de datos maestros, remediación de los 42 objetos Z con incompatibilidad alta y resolución de la integración sin dueño técnico. Tenemos 5 conclusiones de este trabajo. La primera, los riesgos de la transición no tienen un perfil único. Greenfield concentra riesgos presupuestales y de adopción. Brownfield expone a deuda técnica y costos ocultos. Selective Data Transition o Bluefield introduce riesgo de integridad de datos y dependencia de herramientas especializadas. Esta distribución diferenciada es lo que permite al scorecard producir recomendaciones contextualizadas, porque los riesgos no son una lista de advertencias. Su clasificación alimenta directamente el factor riesgo del artefacto. La segunda, la transición a SAP S/4HANA no puede evaluarse como una decisión puramente técnica. Las dimensiones no tecnológicas, como organizacional, gestión del cambio y financiera, concentran el 70% del peso decisional según el juicio experto. El patrocinio ejecutivo, la gobernanza y la capacidad de absorción del cambio son tan determinantes como la factibilidad técnica. Una evaluación centrada únicamente en el landscape tecnológico no predice el éxito del proyecto, lo subestima. La tercera,
Ningún modelo domina todas las dimensiones. La elección correcta depende del perfil específico de cada organización. Su deuda técnica, su tolerancia al downtime, su presupuesto y su apetito de transformación, más que de tendencias del mercado o de la recomendación del implementador. El trabajo además operacionaliza la distinción entre modelo de transición y modelo de despliegue, que la literatura revisada no integra de forma explícita y que es fuente frecuente de confusión en la práctica organizacional colombiana. La cuarta, la brecha que enfrentan las organizaciones colombianas no es de información, sino de integración. Existían herramientas SAP, consultores especializados, pero no existía un mecanismo que articulara todos estos insumos en una recomendación ejecutiva, trazable, independiente del proveedor y contextualizada a las restricciones locales. Este trabajo construye ese mecanismo, un artefacto que un CIO puede defender ante el C-Level con criterios propios, trazables y auditables. La quinta, la aplicación sobre el caso de empaque SaaS demostró que la secuencia de 6 fases produce salidas diferenciadas por contexto y por convención. Greenfield fue descartado no por razones técnicas, sino por restricción presupuestal y continuidad operativa. Brownfield emergió como alternativa recomendada porque la metodología ponderó la realidad organizacional sobre la aspiración tecnológica. Ese resultado, defendible y trazable, es la evidencia más directa de que el artefacto funciona como fue definido. Agradecemos a nuestra tutora, Elena Cancelado, por su seguimiento y orientación rigurosa, a los 5 expertos que nos acompañaron con su conocimiento y tiempo en la construcción de este artefacto.